Hola, Redditeros, bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Mi esposa falleció. El mejor regalo de Navidad que podría haber recibido. A principios de 2022, sorprendí a mi esposa teniendo una aventura con uno de sus ex. Nuestro matrimonio no fue perfecto, yo no era el marido perfecto, lo admito. Pero, hice lo mejor que pude. Puse esfuerzo en los 5 años que estuvimos juntos. Puse todo en la relación. Ella, no podría decir lo mismo. Me vi obligado a enfrentar la realidad de quién era realmente poco después de que la atrapé. Ella me desalojó ilegalmente de nuestra casa compartida, mintió a la policía para tratar de arrestarme, trató de despedirme de mi trabajo y trató de poner a todos mis amigos en mi contra. Algunos de ellos tuvieron éxito, mientras que otros no. Ella ha hecho de mi vida un infierno desde el día en que le pedí el divorcio y ha plantado sus talones en el suelo por nuestra separación para tratar de drenar todas mis finanzas y fuerza emocional de mí. La única ventaja es que no teníamos hijos para que ella usara como armas, pero pronto descubrí que su política de control estricto de la natalidad conmigo no se extendía a su pretendiente, ya que la dejó embarazada hace 5 meses. Pensé que tal vez esto ayudaría a acelerar el divorcio, pero solo la unió en sus esfuerzos por destruirme. En la víspera de Navidad, mi esposa y su pretendiente fueron a una fiesta donde ambos se emborracharon. Encuentro este hecho terrible ya que todos sus amigos sabían que ella también estaba embarazada. Su pretendiente los llevó a casa, un error que les costaría la vida a ambos. En el estado en el que vivo, ahora se considera que nuestro divorcio nunca ha comenzado. Podré reclamar su póliza de seguro de vida para mí y regresar a mi casa. Sus padres me llamaron angustiados ayer. Actuando como si el último año nunca hubiera sucedido y ofrecieron todo su apoyo a los preparativos de mi funeral para ella. Mi confusión aquí era increíble, pero la manzana no cae lejos del árbol cuando se trata de mi esposa. Les dije que si querían un funeral, salía de sus bolsillos. Pagaré para que sea cremada y les entregaré sus cenizas en la urna más barata que se les ofrezca si lo desean. Me llamaron horriblemente y trataron de culparme por su seguro de vida, pero después de solo 4 minutos hablando por teléfono con ellos, colgué y bloqueé cada uno de los números de su familia. Voy a tomarme unos días libres adicionales para regresar a mi casa durante la próxima semana. Ya he hecho arreglos para que quiten sus cosas para que mi casa sea un lienzo vacío para comenzar mi vida de nuevo. No sé si hay un Dios, o si esto fue solo karma, pero realmente creo ahora que he salido del otro lado de la tormenta. Comentarios del OP. Juzgadme como queráis. No discutiré cómo mis acciones influyen en las opiniones de los demás sobre mí. Solo sé que si la situación se invirtiera, mi esposa estaría buscando un auto deportivo con el dinero del seguro de vida que recaudó conmigo. Tienes razón. No me gustan, pero se merecen sus cosas si las quieren. Desbloquearé a su madre y le ofreceré hacer arreglos para entregar sus cosas donde quiera. Si ella lo quiere todo o solo ciertas cosas, me comeré el costo y se lo entregaré. Ya estoy pagando para que lo transporten y lo destrocen, así que no tiene sentido preocuparse por dónde va. Instalaré cámaras en la casa mañana, las cerraduras ya han sido fijadas. Mi abogado de divorcio ya me ha dado recomendaciones y me reuniré con un abogado el miércoles. Actualización. He decidido elaborar algunos hilos comunes que veo en esta publicación aquí, ya que responder a todos los comentarios sería demasiado. En primer lugar, algunos me están juzgando por la forma en que estoy reaccionando por el deceso de 3 personas. Tienes razón, no es normal ni es saludable. No siento emociones hacia mi ex en este momento. Todo mi odio, resentimiento y arrepentimiento se evaporaron cuando me enteré de su partida. No siento nada más que alivio en este momento. Este vacío me ha consumido lentamente en los últimos días. Me siento entumecido. Como si estuviera soñando. Como si lo que sucedió no fuera real. Esta mujer hizo de mi vida un infierno durante más de 1 año. Se propuso destruirme, y no se detendría hasta que lo hiciera.
No me gusta el hecho de que me sienta así por la partida de 3 personas, pero esa no es una caja que me sienta listo para desempacar en este momento. En segundo lugar, me he comunicado con la madre de mi ex hoy y las cosas son mucho más civilizadas a partir de ahora. Le pagaré a la compañía de transporte para que mueva sus cosas a una de sus unidades de almacenamiento y ellos puedan averiguar el resto. Su madre me reveló que no pueden permitirse el lujo de organizar un funeral para mi ex. Soy 100% el beneficiario legal de su seguro de vida. A pesar de mi odio pasado por su familia, le dije a su madre que les daré una pequeña cantidad de su seguro de vida para que puedan tener un servicio y organizar la logística del entierro para ella. Esto depende de que cortemos los lazos después y no participaré más en su funeral. Seguiré hablando con un abogado. Por último, no voy a dar más detalles, excepto que las únicas vidas perdidas fueron la de ella, su pretendiente y su hijo. Algunos dicen que debería vender la casa. En este momento, solo quiero regresar a mi casa. Los detalles de donde termino, ya sea allí o en algún lugar sobre el arco iris, aún no se han determinado. No sé lo que me depara la vida, ni para ninguno de nosotros. Este evento sucedió, tal vez por una razón o tal vez el universo no tiene lógica en absoluto. Este regalo puso fin a un periodo de mi vida que me envió al borde de la destrucción. Es morboso pensar que la partida de 3 personas fue lo que me llevó vivo al otro lado. Es interesante lo rápido que todo puede cambiar o terminar. Si te ha gustado el video, comenta y comparte. También, estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda para que este canal crezca. Bueno amigos, adiós.